al Señor. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Aleluya. Gloria al Señor. Usted ya sabe esta historia, es una historia muy linda, que habla de la misericordia del Señor, que habla también que Él es Dios restaurador también. Pero en este ejemplo hay algo muy lindo que también el Señor dejó escrito aquí. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, leamos desde el 3, pero vamos a llegar hasta el 9, hasta el 9. Dice, ¿ya lo tiene? Dice la palabra. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ahora el versículo 9, ¿qué dice? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Escuchó eso? Pero ellos al oír esto, ¿qué dice? Acusados. Sí lo tienen. ¿Cuántos lo tienen el mismo versículo? Porque yo no los oigo. Siempre lea el 9, porque esa es la base de lo que vamos a hablar. Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Padre, muchas gracias. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra, Señor, es vida y es espíritu. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, oramos en esta noche que podamos, Señor, retener esta palabra. Que esta palabra, Señor, quede sembrado en nuestros corazones. Y, Señor, venga a obrar tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, tome su lugarcito. Vamos a meditar un momento acerca de la palabra del Señor. Amén. La conciencia. Hoy vamos a hablar acerca de la conciencia. Porque en el versículo 9, aquí el Señor deja registrado el tema de la conciencia. El tema de la conciencia. Según el diccionario,
¿verdad? Ustedes que les encanta escribir, según el diccionario, nos da la definición de lo que es la conciencia. El diccionario dice: la conciencia es la facultad o la capacidad que Dios ha puesto en el hombre, que le permite tener cierto discernimiento entre lo bueno y lo malo. Mire cómo el diccionario define lo que es la conciencia. La conciencia es una capacidad que Dios ha depositado en el hombre. Y esa facultad, dice, esa capacidad que se llama conciencia, hace que el hombre, ¿verdad?, discierne entre lo bueno y lo malo. La conciencia. Dios ha puesto eso en cada ser humano. La conciencia. Esa capacidad, hermanos, de poder saber de antemano lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, hermano, eso es lo que es la conciencia. Es una facultad, es una capacidad que Dios ha depositado dentro de nosotros. La conciencia. Y eso nos ayuda, hermanos, a tener un discernimiento acerca de lo que usted y yo estamos a punto de hacer. Ese es la conciencia. Y Dios lo ha depositado en cada uno de nosotros. La conciencia. Todos lo tienen. Tú lo tienes, yo lo tengo, Él lo tiene, ellos lo tienen, vosotros lo tenéis. Entonces, todos lo tenemos. No hay nadie que pueda decir que no lo tiene, porque es algo que Dios ha depositado dentro de nosotros, para que nosotros podamos, hermanos, antes de hacer algo, discernir si aquello es correcto o si aquello está mal. Mire qué importancia en la conciencia. Mire qué importancia es la conciencia. Por eso, hermano, compartíamos con ustedes acerca del perfeccionamiento de la conciencia en el hombre. Fíjate que, hermanos, en Cristo, la conciencia en el hombre, supongamos en los que vienen a Cristo, esa conciencia que Dios ha depositado en ellos, hermano, esa conciencia se puede ir perfeccionando. Se puede ir perfeccionando. Porque la Biblia nos habla, nomás oiga esto, la Biblia nos habla de una buena conciencia. La Biblia nos habla de una conciencia limpia. La Biblia nos habla de una conciencia irreprensible. La Biblia nos habla de una conciencia perfeccionada. A eso, hermanos, los estudiosos le llaman evolución de la conciencia. Y eso solamente ocurre cuando el hombre que viene a Cristo es ministrado por Él. Cuando el Señor nos ministra a nosotros. Al ser ministrado por el Señor, entonces, pues, hermano, nuestra conciencia tiene que ir mejorando. Por eso, hermano, hablamos de la perfección de la conciencia, pero también la Biblia nos enseña
que la conciencia en el hombre se puede ir deteriorando. Mira, deja decírselos en claro. La conciencia en el ser humano se puede ir mejorando hasta que venga a ser perfeccionada, pero también la conciencia en el hombre puede irse deteriorando, degradándose. Cuando se habla de una conciencia que va hacia la perfección, se habla de buena conciencia, limpia conciencia, conciencia irreprensible y conciencia perfeccionada. Pero cuando la conciencia en el hombre se deteriora, se degrada, la Biblia lo dice así. Habla de una conciencia débil. La conciencia débil se contamina y viene a ser conciencia contaminada. Y cuando la conciencia se contamina, hermanos, entonces va avanzando y se convierte en una conciencia mala. Y cuando eso sigue avanzando, la palabra dice, hermanos, esa conciencia, hermanos, se corrompe. Y al final nos habla de una conciencia cauterizada. Una conciencia que ya no tiene la sensibilidad. Por eso hay hombres hoy en día, hermanos, que hacen cosas que uno dice, ¿cómo es posible que ese ser humano hizo eso? No tuvo ese sentir. ¿Por qué? Porque su conciencia ha llegado hasta lo máximo de la deterioridad. Sí, hermano, la Biblia lo enseña. Si usted viene los martes sin fallar, hermano, va a aprender mucho. Entonces, hermano, la Biblia dice conciencia débil, conciencia contaminada, conciencia mala, conciencia corrompida, conciencia cauterizada. Así como se puede ir mejorando esa conciencia en el hombre al ser ministrado por el Señor Jesús, también esa conciencia se puede ir deteriorando en el hombre. Buenísimo, hermano. Buenísimo. Pero nosotros vamos en un mejor camino, hermano. Yo esperaba un fuerte amén. ¿Cómo estará su conciencia entonces? Yo esperaba, amén. Porque tengo una conciencia limpia. ¿Cuántos ya tienen conciencia limpia? Nomás se ríe el hermano. Conciencia. Conciencia. La conciencia es muy importante. Entonces, hermano, eso es lo que enseña la Biblia acerca de la conciencia. Eso es lo que le enseña. Entonces, ya miramos qué es conciencia. Ahora los de este lado, a mí me gusta predicar así. A los de este lado, ¿qué es conciencia? Ya dijimos qué es conciencia. Si ustedes no oigo nada, hermano. Es la capacidad de saber el bien y el mal, dijo el hermano. ¿Hay alguien aquí que quiere añadir más? ¿Qué es la conciencia? Eso, hermano, los felicito, 100 puntos. Eso. Entonces, hermano, es una capacidad que Dios ha puesto en nosotros, dice. Según el diccionario, es la facultad que Dios ha depositado en el hombre y que lo ayuda para que discierne entre lo bueno y lo malo. Antes de. Entonces, esa es la conciencia.
Pero para que usted lo entienda, hermanos, para que usted lo entienda, deja usar esta definición según el hermano Vicente, ¿verdad? No el diccionario. Entonces, al ver todo eso, entonces le decía a mi esposa, porque a los que enseño primero es a mi esposa. Mi esposa es una mujer privilegiada. Entonces, sí, por eso la Biblia dice que cuando esté la prédica, dice, las mujeres dejen de preguntar, porque a veces a medio culto las mujeres, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces Pablo dice, eso no se debe de hacer, dice, que pregunten en su casa con el esposo. Entonces usted como esposo es responsable de enseñarle a su esposa. Todos los esposos que están aquí, y los que no tienen, pues prepárense para que tengan algo que enseñar. Si no, mejor no se casen. Porque es una gran responsabilidad. Entonces, hermano, entonces le decía a mi esposa, para mí, decía, la conciencia es como ese aparatito que está ahí, mire, hermano, ese aparatito chiquitito que está ahí. ¿Cuántos tienen ese aparatito allá en su casa? El detector de humo. Ay, qué bárbaro. ¿A poco no? Pues es Entonces, hermano, ¿para qué sirve ese aparatito allá en su casa? ¿Para qué? Para que dé la alarma antes de. Porque ¿de qué me sirve un detector de humo si ya la casa anda a media? Entonces, hermano, la conciencia en el hombre viene a ser como ese detector de humo, no detector de fuego, sino que detector de humo. Cuando ese aparatito comienza, hermanos, a detectar que el humo es demasiado, ¿qué hace? ¿Verdad que sí? Y algunos de nosotros hasta la batería le sacamos. ¿Verdad que sí? ¿Qué tan importante es ese aparatito en la casa? Tiene que estar funcionando las 24 horas. Porque si no, hermanos, cuando haya algo, no va a funcionar. Y eso es lo que pasa con los hombres que ya tienen la conciencia cauterizada. En cambio, nosotros, los que vamos a la perfección, cualquier humo ahí, hermanos, pip, pip, pip. Entonces, pues dice, algo anda mal. Entonces, la conciencia es como ese aparatito. Y se lo voy a demostrar, hermano, por la Biblia. La función de la conciencia. ¿Cuál es la función de la conciencia? Romanos capítulo 2. Vaya conmigo. Y después volvemos a Juan 8 para ver ese ejemplo tan hermoso que el Señor nos ha dado. Romanos capítulo 2, versículo 15. Allí el Señor nos deja escrito en su palabra. Mire, hermanos, la Biblia, tremendo. Es un libro, hermanos, que nosotros podemos ir estudiándolo y siempre usted va a aprender algo nuevo. En Romanos 2:15, el Señor nos habla de la función de la conciencia en el hombre. Ya miramos con ustedes que la conciencia es una facultad, es una capacidad que ha depositado en el hombre. Y eso, llamada conciencia, le ayuda a discernir, dice, lo que es lo bueno y lo que es malo. Esa conciencia. Entonces en Romanos 2:15 dice, leamos desde el 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando
la obra de la ley escrita en sus corazones. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razones, sus pensamientos, sus razonamientos. A ver, hermano, ¿cuál es la función de la conciencia según Romanos 2:15? ¿Qué hace la conciencia en el hombre? Vea que tiene dos funciones. En Romanos 2:15, el Señor nos enseña que la conciencia acusa al hombre si su pensamiento es algo erróneo, si lo que está razonando es algo incorrecto, su conciencia lo acusa. Pero si lo que él está pensando, si su razonamiento es algo correcto, su conciencia le da testimonio a él de que aquello está bien. Mire, hermano, qué tan importante que nuestra conciencia esté, hermanos, bien. Nuestra conciencia. Porque si nuestra conciencia está buena, está limpia, es irreprensible, es una conciencia perfecta, hermanos, es un proceso que hay que recorrer. Pero digamos, hermanos, mientras nuestra conciencia esté funcionando, esté activo dentro de nosotros, nuestra conciencia, al pensar en hacer algo, al estar razonando en algo, mi conciencia me va a acusar si lo que estoy razonando, si lo que estoy pensando en hacer es incorrecto. Mi conciencia me va a acusar. Pero si lo que estoy a punto de hacer, si lo que estoy pensando en hacerlo es correcto, mi conciencia, ¿qué dice? Me va a defender. En otras palabras, vas a estar tranquilo. ¿Verdad que sí? Vas a estar tranquilo. Pero si estás pensando en hacer algo y ese algo es algo malo, es algo incorrecto, la conciencia va a comenzar a dar alarma. Pip, pip, pip. Dice, no, yo no le puedo comprar a este porque quizás lo fue a robar en otro lado. Dice, no, pero es que lo vende barato. ¿Verdad que sí? Pero la conciencia de uno lo acusa a uno. Dice, no está bien que yo le compre, porque es algo que está robado. Mire la importancia de la conciencia. Mire lo que usted está aprendiendo hoy, hermano. La conciencia, esa capacidad que Dios ha depositado en usted, esa facultad que Dios ha depositado en nosotros, nos sirve, dice, la conciencia nos sirve para acusarnos o para defendernos. Dependiendo el razonamiento, el pensamiento que nosotros estamos pensando. Por eso, hermano, he ahí la importancia de que nuestra conciencia esté bien. Pero los que tienen la conciencia mala, corrompida, y más los que tienen conciencia, hermanos, cauterizada, no, hermano. Es como ese aparatito que cuando le sacas batería, pues ya no funciona. Aunque la casa se esté quemando, hermano, esa cosa no va a funcionar. Así es la conciencia en el hombre que no ha sido ministrado por el Señor.
Entonces, la conciencia es muy importante. Es muy importante. ¿Cuántos tenemos la conciencia activa, hermano? Que todavía está bien. ¿Ah? Que cuando usted está a punto de hacer algo, o piensa en hacer algo, su conciencia lo acusa y usted está intranquilo, dice, como que no está bien, siento que como que algo, ¿no? Vea que sí, hermano. Entonces, pues, oiga eso tan siquiera. ¿Verdad? Oigamos eso, hermano. Entonces, hermano, Romanos 2:15 nos habla de la función de la conciencia. Si lo que estás pensando es correcto, la conciencia te va a defender, la conciencia va a estar tranquila. Pero si es algo incorrecto, es algo indebido, la conciencia te va a acusar. Vas a estar intranquilo, intranquila. Entonces mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Mire lo que usted está aprendiendo hoy. Si usted toma esto y lo retiene, ¿sí? Por eso el versículo 14, ahí solamente, nomás es el contexto de ese versículo. El apóstol Pablo le dice a los romanos de que hubo un tiempo donde el hombre se dejaba guiar por su conciencia. Del 14 al 15, Pablo dice, antes de que viniera la ley, antes de que la ley viniera, esa ley que fue escrita, antes de que esa ley llegara, los hombres se dejaban guiar por su conciencia. Es lo que dice Pablo allí. Como no había llegado la ley todavía, entonces todos los hombres en aquella época, hermanos, todo lo que ellos razonaban, lo que ellos hacían, hermanos, se dejaban guiar por su conciencia. Se dejaban guiar por su conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia, dice, les acusaba cuando es algo incorrecto. La conciencia los defiende cuando sus razonamientos es correcto. Pues, hermano, usted no ha visto gente, mire, hermano, gente que no conoce la palabra del Señor, pero que pues hace siempre lo correcto, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros tenemos, hermanos, que oír eso, porque es algo que Dios ha depositado en usted. Y como ejemplo, regresemos a Juan 8, ¿ya? Como ejemplo. Juan 8. Y ahí vamos a terminar en esta noche. Ya lo demás lo iremos viendo después, ¿verdad? Porque es mucho, demasiado. Entonces, pero esta es la base de lo que es la conciencia. Esta es la base. ¿Qué es la conciencia? ¿Cuál es la función de la conciencia en nosotros? Dios ha depositado eso en usted, en mí y en todos. Eso. Entonces, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, ¿verdad? Desde el 1 en adelante hasta el 9, ahí la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que los escribas y los fariseos, ¿verdad?, trajeron a Jesús una mujer. Y ellos le dicen, esta mujer fue sorprendida, dice, en el mismo acto del adulterio. Quiere decir, yo no sé cómo le hicieron, hermano, si se metieron en la casa, si era en la casa de la mujer, o yo no sé, porque dice, fue encontrada en el acto mismo, en la acción de adulterio. Y la trajeron a Jesús y le dicen, la ley de Moisés nos manda, nos ordena que tenemos que apedrearla. Pero la Biblia dice, pero ellos lo hicieron para querer acusarle en algo.
Y entonces pues trajeron al Señor y le dijeron, la ley de Moisés nos manda que apedreemos a esta mujer. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Pero Jesús no contestó nada. Dice que Jesús se inclinó hacia el suelo y comenzó a escribir en la tierra con su dedo. Sepa qué será lo que el Señor escribió en la tierra. No sabemos. Algunos insinúan, pero es una insinuación. Porque la Biblia no enseña qué es lo que el Señor estaba escribiendo. Lo único que nos enseña es que Jesús se inclina a tierra y comienza a escribir en la tierra, dice, con su dedo. Y algunos insinúan, hermanos, y dicen lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra era todo el pecado que estos estaban haciendo. Juanito con una piedrota así, listo. Entonces dice, Juanito, hiciste esto. Una insinuación de los estudiosos, pues. Pero cuando le dijeron, ¿qué dices tú? Él no respondió nada, solo se inclinó a tierra, comenzó a escribir. Y la Biblia dice, como estos hermanos estaban insistiendo, ¿verdad? Estaban insistiendo, siguieron preguntando, ¿qué dices pues? ¿Qué hacemos con esta mujer? Y como estaban insistiendo demasiado, entonces, hermano, el Señor se levanta, se endereza. ¿Y qué les dice? Entonces mire lo que les dijo el Señor. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mire lo que el Señor les dijo. Porque ellos insistían, dice, ¿qué dices? ¿Qué hacemos con ella? Moisés dice que tenemos que apedrearla, pero ¿qué dices tú? Y entonces el Señor se endereza, se levanta y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, dice, que tire la primera piedra contra ella. Después de que el Señor, hermano, dice esas palabras, Él se vuelve a inclinar en la tierra, dice la Biblia, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Entonces, mire, hermano, cuando estos fariseos, estos escribas, ¿verdad?, insistían al Señor Jesús en cuanto a lo que querían hacer con esta mujer, Jesús les dijo, si alguno de vosotros o el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús se inclina de vuelta y sigue escribiendo. Entonces, cuando el Señor les dijo aquello, en el versículo 9, la Biblia dice que cuando ellos oyeron esa palabra, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra contra ella. Esa palabra que oyeron, ¿qué les hizo? Pero ellos, al oír esto, dice que la conciencia de ellos comenzó a acusarles. ¿Por qué? Porque ellos eran unos bandidazos. Sí, hermano. Entonces, hermano, ellos eran hombres que no andaban rectamente. Y a pesar de eso, querían apedrear a aquella mujer. Por eso el Señor les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, porque el Señor sabía que todos estaban en pecado. El Señor lo sabía. Dice, el que de vosotros esté libre del pecado,
pues que arroje la primera piedra. Y cuando ellos oyen aquello, la conciencia de ellos comenzó a acusarles de que lo que ellos que estaban a punto de hacer era algo incorrecto. ¿Verdad? La conciencia de ellos les acusó. ¿Qué era lo que querían hacer? ¿Qué pensaban hacer con la mujer? ¿Ah? Felicitarla. Ay, dice, Úrsula, te felicitamos. ¿Verdad que no? No, hombre, me imagino que traen unas piedrotas, porque los judíos son buenos para apedrear, hermano. Eso ya lo venían practicando desde qué tiempo. Y el que practique esas cosas, vea que es bueno. No, hombre, hasta la puntería, hermanos, de una pa. ¿Ah? Bueno es uno, hermano. Lo que uno es los que somos pues de rancho. Ustedes que son de ciudad, que van a saber, ni piedras hay allí. Pero uno que es de ranchito, hermano, piedra sobraba. ¿Verdad? Entonces estos ya venían listos para apedrear a la mujer. Pero el Señor los confrontó, y al ser confrontados, la conciencia de ellos los acusó de que también ellos estaban mal. Mire, hermano, la conciencia. ¿No le ha pasado lo mismo? ¿No le ha pasado lo mismo, hermano? A veces queremos apedrear a todo mundo, hermano. ¿Ah? A veces, hermano, ¿verdad? Tantos predicadores allá en YouTube, hermano, de esos que mira usted, ¿ah? Lo apedrean a usted y a usted le gusta. ¿Ah? Hay un montón de esos, hermano. Apedrean, hermano, se dicen no sé qué tantas cosas, pero pues yo no sé si su conciencia de ellos los acusa. ¿Ah? Es como dijo alguien, dice, tuvo un sueño, hermano. Todos se quedaron, el único que se fue con el Señor fui yo. Qué bárbaro, hermano. Su conciencia debería de acusarlo, si es que su conciencia está bien. Pero cuando la conciencia ya no está bien, hermano, el hombre dice tonteras y hace tonteras. ¿Por qué? Porque su conciencia ya no lo acusa, porque la conciencia ya se está deteriorando en esa persona. Sí. Entonces, hermano, mire lo que le pasó a estos hombres. Mire qué tan importante es la conciencia. Si la conciencia de estos hombres no hubiera estado bien, hermano, apedrean a la mujer y al Señor. Sí, estos así son. Pero gracias al Señor que todavía la conciencia de estos estaba bien, a tal grado que les acusó y se sintieron mal. Porque cuando la conciencia te acusa, ¿verdad? Se siente uno mal, hermano. Ya se siente uno mal, dice Señor, qué vergüenza. ¿Verdad? Hasta se agarra uno solo a cachetada. ¿Qué pasó, Vicente? ¿Qué tal? ¿Verdad? Entonces la conciencia de estos los acusó a tal grado, dice la Biblia, que uno por uno se fueron yendo. Pero la Biblia es bien específica, que los primeros que comenzaron a irse no fueron los jóvenes, dice, fueron los viejos, los más mañosos. Sí, hermano, porque los viejos son más mañosos que los jóvenes. Los jóvenes ahí vienen, ¿verdad? Ahí vienen. Pero los viejos ya, como ya tienen años, ya tienen un montón de experiencia. El que está en Cristo, pues tiene buena experiencia y lleva más años en el Evangelio. Pero el que no está en Cristo, entre más viejo, más mañoso.
Sí, hermano. Jesús, la Biblia dice que la conciencia de estos hombres los acusó. Y uno por uno, dice, se fueron yendo. Y la Biblia especifica, dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta el más chiquitito que había ahí. ¿Ah? Imagínese, mire, hermano, ¿por qué cree que usted que la Biblia especifica eso? ¿Usted cree que nomás por así? No, hermano. ¿Ah? No. Entonces, hermano, fíjese, ¿verdad?, la importancia de la conciencia en el hombre. Cuando nuestra conciencia, hermano, está bien. Pero ya cuando la conciencia no está bien, hermano, ya está corrompida, cauterizada. ¿Usted cree que? No, hermano. Hay un montón de hombres, de personas hoy en este tiempo, que la conciencia en ellos ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque se contaminó, ¿verdad? Se volvió malo la conciencia, se corrompió la conciencia, a tal grado que la conciencia se les cauterizó. En otras palabras, llegaron, hermanos, a tal grado que ellos ya no tienen esa sensibilidad a eso. ¿Ah? Y solamente Cristo puede restaurar la conciencia en esas personas. Sí, hermano. Pero cuando la conciencia en el hombre, hermanos, se ha, hermanos, como dice aquí, se ha endurecido, ha perdido la sensibilidad. Hermanos, que no se tienta en el corazón, hermano, para nada, hermano. Hasta riendo lo hacen. Sí, hermano. Porque la conciencia ya perdió la sensibilidad. La conciencia en ellos, hermanos, ya se endureció. Que a tal grado, hermanos, dice, machetealo. ¿Por qué? Porque en ese hombre la conciencia ya perdió la sensibilidad, ya está cauterizada. No siente nada en hacer eso. Pero en usted sí, la conciencia está activa. En nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Ya? Entonces tenemos que avanzar, hermano. Avanzar en cuanto a la perfección de la conciencia. ¿Sí? En cuanto a la perfección de la conciencia, un día vamos a mirar, hermanos, eso de la perfección de la conciencia. La conciencia buena, conciencia limpia, conciencia irreprensible, conciencia perfeccionada. Entonces, hermano, todo eso está en la Biblia, pero otro día lo tocamos. Amén. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? La importancia de la conciencia. La conciencia. Amén. ¿Ah? La conciencia es muy importante, hermano. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por este momento, hermanos, tan lindo, ¿ah? Tan precioso por estar en la casa del Señor. Amén. Aleluya. Bueno, así que hemos oído la palabra de Dios en cuanto a la conciencia. Es la capacidad, es la facultad que Dios ha depositado en el hombre para poder discernir lo que es bueno, lo que es malo.